Las puertas de los reinos crepitan con la energía de los dioses. Artefactos increíbles de un poder incalculable alteran el destino de miles de personas, y grandes guerreros que empuñan armas infundidas con piedras del reino cazan conjuros infinitos que infunden terror allá donde van. Los reinos mortales están llenos de increíbles artefactos de poder. ¿Los reclamaréis para vosotros? Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En esta ocasión vamos a analizar el suplemento Artifacts of Power, algo así como Artefactos de Poder, que, como reza el propio subtítulo que encontramos escrito en la portada, nos va a ayudar a comprender con mayor profundidad artefactos arcanos, los hechizos infinitos, una de esas secuelas de el necroseísmo, la sangre de los reinos, es decir, las piedras que se forman cuando los vientos de la magia adquieren forma física en los reinos mortales, y también reliquias u objetos mágicos, objetos únicos, con su propia historia, desperdigados todos ellos por estos reinos mortales en los que tiene lugar la acción de este juego de rol. Para la realización de este libro han participado diversos autores, como por otro lado viene siendo habitual por parte de la editorial Cubicle 7. La lista de nombres es la siguiente y me disculpo de antemano si pronuncio alguno de ellos de forma incorrecta, pero no están en mi lengua materna, como podéis entender. Los autores serían Emmett Byrne, Michael Duxbury, Jordan Goldfarb, Elaine Lithgow, Martin Lloyd, Sarah Madsen, Dave Ruden y K.C. Sai. Toda esta gente, nombres algunos de los cuales ya nos empiezan a sonar de forma repetida a lo largo de toda esta línea de juego, son los que han participado en la realización de este suplemento de Artifacts of Power. Antes de empezar con el análisis propiamente dicho, dejarme detenerme unos segundos a hacer un par de puntualizaciones importantes. La primera de ellas: todo el material que vais a ver en la presente reseña, tanto edición física como edición digital, están en completo inglés. En el momento de realización de esta reseña, la línea de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound no ha visto la luz en castellano y no tiene pinta de que vaya a ser el caso, pero nunca digas de este agua no beberé. Aparte de esto, también dejadme apuntar que ni yo mismo ni en 5 Minutos Roll mantenemos relación comercial alguna o contacto con Cubicle 7. Para la realización de esta reseña hemos adquirido el libro con nuestro propio dinero y es el material con el que nosotros contamos para poder daros, nuestras impresiones. Dicho todo esto, comenzamos. Damos comienzo a nuestra reseña, como viene siendo habitual, hablando de la edición y la presentación visual de este suplemento, en este caso Artifacts of Power, para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Tenemos un libro, tenemos una publicación que mantiene los estándares a los que nos tiene acostumbrados Cubicle 7 en sus diferentes publicaciones, suplementos de Warhammer, sea esto Warhammer Age of Sigmar Soulbound, sea Warhammer Fantasy IV edición, Warhammer 40.000 Wrath and Glory o Warhammer 40.000 Imperium Maledictum. Es indistinto. Un libro en tamaño A4, tapa dura, lo que lo hace resistente, papel satinado a todo color. Esta portada, creada ex profeso para el libro, con este filtro UV o brilli brilli, como a mí me gusta denominar, que resalta ciertas áreas de la ilustración, y en la contraportada un resumen de todo lo que encontraremos en el interior de este suplemento, de esta publicación, que por supuesto analizaremos en breve. Tenemos un libro que consta de 140 páginas, en realidad tiene alguna más, pero como estamos viendo cuenta con alguna página de publicidad. Aproximadamente, lo que nos interesa, 140 páginas de contenido útil. Aparte de esto, vamos a visualizar que tenemos aquí una publicación que mantiene lo que viene siendo la maquetación ya vista en la línea de juego. No varía un ápice. Una maquetación clara, a doble columna, legible, útil en la consulta y también fácil en la lectura. Nada que reseñar o destacar a este respecto, nada distinto con respecto a lo que ya hemos mencionado de esta línea en las diferentes reseñas publicadas en el canal.
El único detalle a mencionar quizá es que yo aquí no he encontrado errata alguna. No quiero decir con esto que no haya, tal vez haya alguna, simplemente no la he detectado, lo cual, a mi criterio por lo menos, habla bastante bien de esta publicación, de este libro. En lo que a ilustraciones o arte se refiere, tenemos un libro que por su parte cuenta con un mayor número de ilustraciones creadas específicamente para esta publicación. Esto choca con lo que venían siendo los diferentes libros de esta línea de juego de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, que se nutrían mucho de material de archivo por parte de Games Workshop. Recordemos, todo esto está basado en un wargame de miniaturas y veíamos muchas ilustraciones creadas para ese wargame, ilustraciones de una calidad excelsa, no me malinterpretéis, pero que no necesariamente ilustraban visualmente la experiencia del juego de rol. Bueno, lo que vamos a encontrar es que, dado que este libro nos habla de hechizos infinitos, objetos mágicos, puertas del reino, las diferentes piedras que surgen cuando la magia se vuelve física en los distintos reinos mortales, toda una serie de elementos en definitiva que no han sido ilustrados para el Wargame, bueno, pues aquí Cubicle 7 ha encargado a diversos ilustradores que tienen plantilla o que son freelance para ilustrar todos estos elementos, como digo, todos estos objetos, estas cuestiones y poder poblar las páginas de ilustraciones la mar de llamativas. Ya digo, yo personalmente prefiero esta circunstancia de tener ilustraciones creadas específicamente para el juego de rol. Siguen siendo ilustraciones de un altísimo nivel, de una gran calidad y por tanto la edición como la presentación visual de este suplemento que tenemos en nuestras manos sigue rindiendo a un gran nivel, entre el sobresaliente y el notable. Vista la edición física, la presentación visual de este suplemento, es el momento de que nos sentemos a analizar el contenido de estas páginas. Y lo que nos encontramos en nuestras manos es una publicación que podríamos catalogar como un suplemento de equipo, pero lo cierto es que no es exactamente un suplemento de equipo. Sí, vamos a encontrar en sus páginas ciertas listas con armas, armaduras, así como otros objetos y recursos útiles para los jugadores, pero no es un suplemento de equipo tradicional, porque la mayor parte del libro no está conformado por ese tipo de recursos o herramientas. Lo cierto es que también tenemos aquí un libro en el que se nos proporciona una gran cantidad de información y trasfondo sobre la magia de los reinos mortales, pero no la magia a nivel general, no cómo son los usuarios de la magia en los reinos mortales o hechizos a mansalva de los que se puedan valer los jugadores que interpreten a personajes con esos arquetipos. En su lugar se trata de una aproximación a cómo la magia, los vientos de la magia, permean y transforman los objetos inanimados que residen o habitan en los reinos mortales. Los artefactos, las reliquias, las piedras del reino, las puertas del reino e incluso los hechizos infinitos, que per se no son objetos inanimados, pero también aparecen incluidos en estas páginas. Así pues, tenemos un suplemento, insisto, bastante singular, difícil de categorizar, pero que bueno, nos hace una aproximación, nos profundiza en todo lo que tiene que ver con, digamos, los objetos mágicos, esas reliquias, esos artefactos, que pueden bien ser un recurso a utilizar por parte de los jugadores o ser un objetivo de campañas y aventuras para el director de juego, sobre las que construir un relato a su alrededor. El libro consta de 4 capítulos más un apéndice. El apéndice es un bestiario y sobre el mismo haré un comentario al final o más adelante en esta reseña. Algo que he echado en falta y que siempre agradezco, aunque no considero que sea negativo u obligatorio que esté presente en todo libro de rol, es un capítulo introductorio donde los autores nos hagan una declaración de intenciones y nos desglosen de forma resumida el contenido del libro. Como digo, esto es algo que a mí siempre me gusta, abrir mi publicación de rol, sea este un suplemento, un manual básico, y que los autores me digan cuál es el objetivo del libro y qué me voy a encontrar en él.
No es el caso de este Artifacts of Power. Artifacts of Power, desde el minuto 1, entra en harina. Primer capítulo, Blood of the Realms, Sangre de los Reinos, y nos va a describir en detalle, con bastante detalle, debo puntualizar, el fenómeno de las piedras del reino o Realm Stones. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, lo que vamos a encontrar en estas páginas es una descripción, una explicación pormenorizada de un fenómeno que se produce dentro de los reinos mortales, este universo de ficción en el que se ambienta Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Esto es, sabemos que los reinos mortales son 8, cada uno es distinto y gozan de una energía mágica, los vientos de la magia, que se manifiestan de forma diferente en cada reino. Evidentemente, a veces sucede bajo circunstancias muy variables, en ocasiones puede ser una localización concreta, en otras una serie de sucesos específicos, que esa energía mágica, digamos que se materializa de forma física en el mundo. Deja de ser algo etéreo para adquirir una sustancia material y puede ser utilizada e incluso consumida por los habitantes de los reinos mortales. Estas piedras del reino, que no necesariamente tienen que ser piedras, el nombre de piedras es un nombre genérico, en algunos casos como la piedra bruja sí es una piedra, pero en otros como por ejemplo los huesos ámbar del reino de Gur, en realidad no es una piedra, son huesos, o al menos esa materialización de la magia toma el aspecto de huesos de bestias oriundos de ese reino mortal de Gur, ¿no? Bueno, estas rocas, estas piedras del reino, como digo, gozan de poderes únicos. Es decir, cuando se consumen, cuando se utilizan, hace que los usuarios, que aquellos que las han consumido, adquieran una serie de habilidades o de poderes que de otro modo no tendrían. Y puesto que cada reino mortal es diferente, cada viento de la magia es distinto, cada una de estas rocas, cada una de estas piedras del reino ofrece unas posibilidades tanto beneficiosas como perjudiciales distintas. Por ejemplo, antes mencionaba esos huesos de ámbar del reino de Gur. Esos huesos de ámbar, cuando se utilizan, cuando se consumen, dan la capacidad de llegar a adquirir rasgos bestiales o incluso transformarse en animales, cosa que de otra modo sería imposible. La piedra, la Cycle Stone o piedra del ciclo, más o menos, creo que podríamos traducirlo así, no estoy muy seguro, del reino de Girán, el reino de la vida, pues tiene capacidades curativas y regenerativas muy bestias, puede curar enfermedades y heridas muy graves, e incluso puede hacer crecer plantas allí donde sería imposible, pero al mismo tiempo es una energía, es una fuerza vital pura, de magia pura, tan descontrolada, que puede matar con la misma velocidad. Todas estas rocas, todas estas piedras tienen su parte positiva y su parte negativa. Y lo que también se nos explica, evidentemente, es que dado que su manifestación sucede o acontece bajo unas circunstancias variables que se pueden repetir en el tiempo o no, son recursos escasos, son recursos muy escasos que se encuentran de forma esporádica y dado que ofrecen esos poderes, son también muy valiosos. De forma que cuando se encuentra una mena, cuando se encuentra algún punto de los reinos mortales, alguien, una mena, un hallazgo de esta piedra del reino, todo el mundo, todas las sociedades se ponen en marcha para adquirirla. Y de aquí también se nos va a explicar un poquito más en detalle cómo hacen esas sociedades, esas culturas, esas gentes que habitan los reinos mortales para localizar esos yacimientos, trabajar en esos yacimientos, extraer esas piedras del reino, una tarea ardua y difícil, ya que en muchas ocasiones esas piedras, el mero contacto con ellas puede ser mortal, y cómo se transportan después a las ciudades y para qué se utilizan. Evidentemente toda esta explicación no solamente es importante a nivel de comprensión de trasfondo de este universo de ficción, sino que también a nosotros como directores de juego nos va a dar
material, nos da herramientas, inspiración en última instancia para generar nuestras propias aventuras y campañas. No es raro estar leyendo estos párrafos de texto y evidentemente ya hacerse una idea de una aventura en la que se descubre este yacimiento, ese es el centro sobre el que va a girar todo y a partir de aquí vamos a empezar a idear facciones que se están enfrentando, se están peleando para conseguir ese recurso y cómo vamos a meter a los personajes en mitad de todo este embrollo, ¿no? Y el objetivo último sería hacerse con el control de ese yacimiento de piedras del reino. Por poner así un ejemplo rápido que a mí mismo se me ocurrió durante las horas de lectura de este capítulo. Lo importante también son las herramientas que nos ofrece como directores de juego y jugadores, porque no solamente se nos va a proporcionar toda esta información más de trasfondo, de conocimientos del mundo del juego, sino herramientas útiles a nivel mecánico para nuestras partidas. Y ya no solamente en cuanto a inspiración a la hora de generar aventuras. Se nos va a explicar cómo se utiliza estas piedras del reino, este recurso, en las ciudades a la hora de forjar equipo, armas, armaduras y otros útiles. Esto, los propios autores nos dicen que si contamos además con el suplemento de Steam and Steel, el cual reseñamos hace poco en este mismo canal, pues si lo añadimos a las reglas de creación de armas y armaduras de ese libro, aquí lo que contamos realmente son con nuevos tipos de materiales con los que generar esas armas y armaduras que van a otorgar unos beneficios únicos que de otra forma no estarían a nuestro alcance. No obstante, si no tenemos ese libro, este capítulo sigue siendo útil, sigue ofreciéndonos material y seguimos pudiendo nosotros inventar y generar ciertas armas o armaduras sabiendo cuáles son los beneficios que nos ofrece cada una de estas piedras del reino. Por ejemplo, las Null Stone, que básicamente anulan el poder mágico a su alrededor, ¿no? Lo hacen completamente inservible. Por poner así un ejemplo rápido. Pero no solamente son útiles estos recursos a la hora de forjar equipo, armas y armaduras y otros útiles, y otros recursos, sino que también son un elemento al que le pueden sacar mucho provecho los usuarios de la magia, en concreto los jugadores que utilicen arquetipos que lanzan hechizos o villanos que lancen hechizos. Esto es así porque este tipo de usuarios de la magia pueden beneficiarse de las piedras del reino de dos formas diferentes. En el primer caso, pueden directamente utilizar las piedras del reino en su estado bruto, es decir, tal y como se encuentran en los reinos mortales, sin refinar ni nada por el estilo. Si se sirven de esa piedra del reino para focalizar, para lanzar, mejor dicho, su hechizo, el usuario, bien sea un villano, bien sea el héroe, es decir, un jugador, puede intercambiar por un resultado de 6 tantos dados de su tirada de spellcasting como quiera. Si yo lanzo 5 dados y los 5 dados han salido fallo, puedo hacer que los 5 dados sean un resultado de 6. Puedo intercambiarlos por un resultado de 6, habiendo obtenido una tirada con éxito pleno, es decir, con 5 éxitos en total. Evidentemente, el hechizo va a ser muy potente. Va a ser mucho más potente que si lo lanzo de forma normal. ¿Cuál es la contrapartida que tiene la utilización de esta energía bruta de una piedra del reino? Pues que tendremos que utilizar el mismo número de dados que hemos intercambiado para obtener éxitos en la tirada, los tendremos que utilizar después para lanzarlos en la tirada del precio de fallar. Recordemos, en Warhammer Age of Sigmar Soulbound, cuando se falla una tirada de lanzamiento de hechizos, se tiene que, a posteriori, lanzar en la tirada del precio de fallar, que suele tener una serie de percances mágicos. El usuario de la magia no ha conseguido manifestar el hechizo, ha perdido el control y algo malo pasa. Normalmente esto, a no ser que sea un fallo muy grande, no suele tener graves consecuencias. Pero en este caso, que se están utilizando muchos dados, o mejor dicho, cuantos más dados he utilizado, peor va a ser el percance que sufra. Hasta el punto de que el hechicero puede acabar viendo rebotado ese daño a sí mismo, acabar invocando un demonio. Al fin y al cabo, está utilizando una magia pura, totalmente fuera de control,
para desatar un hechizo mucho más potente de lo que sería capaz de hacer habitualmente. Esta sería la forma más bruta, más borrica, vamos a decirlo así, de utilizar las piedras del reino por parte de los usuarios de la magia, pero no es la única. Existen formas más sutiles. Aparte de utilizar directamente esas piedras del reino en su estado bruto, en su estado más puro, también se pueden refinar, se pueden aplicar a algún objeto como un báculo, un collar, y que sirvan de foco arcano. Básicamente, en este caso, lo que haremos será que cuando lancemos un hechizo de un saber de la magia que coincida con el reino mortal de esa piedra del reino, es decir, si yo lanzo un hechizo del saber amatista, que es el saber de la muerte, con una piedra del reino que es tumbarena, que es la piedra del reino que se manifiesta en el reino de Saiz, pues tendré afinidad. Es decir, obtendré un +1 a mi tirada de lanzamiento de hechizos. Esto es algo que en el juego ya está presente, solo que normalmente lo recibíamos única y exclusivamente cuando lanzábamos un hechizo de una escuela de magia concreta en el reino al que era afín. Bueno, pues ahora lo podemos tener siempre a nuestra disposición gracias a ese foco arcano. Y además es una bonificación acumulativa. Si yo lanzo un hechizo del saber amatista con un foco arcano que sea de tumbarena en el reino de Saiz, la afinidad es total y evidentemente tengo un +2 en lugar de un +1 de bonificación a la tirada. Sea como fuere, el beneficio es mucho menor que en el caso anteriormente citado. Aparte de esto, se nos propone que, bueno, que evidentemente la utilización de este tipo de piedras del reino suele tener consecuencias. En principio, esas consecuencias son puramente narrativas. Es lo que aquí nos advierten los autores. Tienen efectos secundarios que el jugador o el villano en este caso puede ir desarrollando con el tiempo. Hay una tabla donde se nos proporcionan esos efectos que, bueno, son curiosos, llamativos, pero son puramente interpretativos. No tienen efecto a nivel de reglas. Pero también se nos ofrece la opción de que sí que tengan efecto a nivel de reglas. Aunque los autores nos paran los pies y nos dicen que estemos muy seguros antes de utilizar esos efectos secundarios a nivel mecánico, ya que suelen ser muy potentes. Por poner un ejemplo rápido, la piedra del reino Celestium, ¿vale? Propia del reino de Azir, si mal no recuerdo, el reino de los cielos, el reino de Sigmar. El efecto secundario que puede acabar desarrollando el personaje por utilizar repetidamente una piedra del reino de Celestium, del reino de Azir, es actuar siempre el último en combate. Y esto no es algo reversible o no es algo temporal. Para el resto de la campaña siempre acabará jugando, o mejor dicho, actuando en último lugar en un combate. Son efectos muy serios, todos ellos. Y por eso nos dicen los autores que vayamos con cuidado, ya que puede haber, como es perfectamente normal, natural y comprensible, jugadores que no quieran verse perjudicados de una forma tan severa en partida. Así que utilízalo con precaución. El capítulo, perdón, por su parte terminará proporcionándonos nuevos talentos y endeavors, empresas, objetivos para acometer en esos tiempos de descanso entre aventuras relacionados con, bueno, temas presentes en este libro, como la cacería de hechizos infinitos y cosas de este estilo. Más material que sumar a las posibilidades que nos ofrece toda esta línea de juego que, como ya he ido diciendo en muchas reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, cuanto más suplementos, más opciones de personalizar a nuestro personaje obtenemos. Con esto aterrizamos en el capítulo 2, Artifacts of the Realms, artefactos de los reinos, el capítulo que desde luego menos interés me ha suscitado, menos me ha llamado la atención, menos me ha gustado de todo este libro, el que menos me justifica la compra del suplemento, debo ser honesto. Lo que tenemos aquí principalmente es un listado de armas, armaduras, así como otro tipo de objetos de los que se pueden servir los personajes de los jugadores para afrontar sus aventuras.
En anteriores reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, yo he definido los artefactos como los objetos mágicos de este juego de rol, lo cual es una afirmación que es cierta y mentira al mismo tiempo. Me explico un poco mejor. Son objetos especiales y singulares en tanto en cuanto no son objetos que vas a ver en las manos del ciudadano medio de cualquier ciudad de Sigmar. Son objetos que blandirán, portarán los héroes, los protagonistas, los ligados del alma, los jugadores de este juego de rol, pero tampoco son objetos tan singulares, tan especiales como para ser únicos y contar con toda una leyenda a sus espaldas. De hecho, muchos de estos objetos, bueno, pues se fabrican en grandes cantidades y son accesibles para una gran cantidad de personajes, de individuos que no necesariamente tienen por qué ser los personajes jugadores. ¿Por qué me ha resultado decepcionante este capítulo? Bueno, evidentemente es un listado de equipo, como he dicho anteriormente, lo cual per se no es algo negativo, es algo que muchas veces es necesario en un juego de rol. Así que no es eso lo que me desagrada, es el hecho de que muchos de los objetos que encontraremos recogidos en estas páginas no son nuevos, sino que ya han estado presentados, ya han estado presentes en publicaciones previas, en libros como Champions of Order, Champions of Death o, por ejemplo, sin ir más lejos, Steam and Steel. Para mí esto es un punto negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es contenido repetido. Yo entiendo que para ciertas personas, aquellas gentes que no compren una línea de juego completa, sino que piquen algún que otro suplemento según les interesa más o menos, este tipo de circunstancias no son algo negativo, ya que ellos no tienen por qué encontrarse con contenido repetido. Pero para los que sí seguimos una línea de juego en su totalidad, al final es información que es duplicada, que resta espacio a contenido y material nuevo que sí nos resulta más interesante y nos parece mucho más positivo. Así que, aunque entiendo que esto se pueda ver como algo no negativo, yo me decanto en la balanza porque sí sea negativo, porque mi caso, como digo, es el de alguien que sigue toda la línea entera. Redime el capítulo a un par de apuntes finales. Uno de ellos son unas reglas, o mejor dicho, una serie de pasos para poder generar nosotros nuestros propios artefactos. No tienen absolutamente nada que ver con las reglas de creación que vimos en Steam and Steel. Este paso a paso que encontramos recogido en estas páginas está más enfocado a los directores de juego y no a los jugadores. La idea es que tú puedas generar tu propio equipo que después otorgarles a los jugadores. Siguiendo estos pasos muy sencillos y evidentemente nada mecánicos, aunque se puede hacer lanzando dados en vez de tomar tú las decisiones, vamos a saber, bueno, pues cuál es la forma del artefacto, cuáles son sus orígenes, qué tipo de beneficio tiene, qué tipo de excentricidades también posee el propio artefacto. Es un contenido útil en cualquier caso. Y otra cosa que redime el capítulo es una disquisición algo más extensa sobre las puertas del reino. Recordemos que el universo de Warhammer Fantasy Age of Sigmar, mejor dicho, Warhammer Age of Sigmar, no Warhammer Fantasy, Warhammer Age of Sigmar, está dividido en los diferentes reinos mortales. Cada uno de estos reinos, cada uno de estos mundos es único y está separado del resto, no están unidos físicamente, no es un planeta en el que tú puedas viajar físicamente de uno a otro. Lo único que los interconecta y permite que se puedan mover los habitantes de un sitio a otro son estas puertas del reino, son estos umbrales que cuando los atraviesas te llevan a otra localización, a otro reino mortal diferente. Aquí se nos habla un poquito más de ellos y lo que yo considero más oportuno, más satisfactorio, por lo menos, es el hecho de que rompe, quizás esto sea algo personal, pero a mí desde luego sí me ha roto la imagen a lo mejor errónea que tenía de estos portales del reino de ser puertas, de ser esos umbrales de roca o del material que estuviesen hechos, pero ser efectivamente puertas. Puertas me refiero en cuanto a aspecto, en cuanto a diseño, ¿vale? Algo que tenía asumido o que era una preconcepción que yo poseía en base a este juego de rol y haber leído algunas novelas y demás. No, pueden ser muchas cosas. Aquí, de hecho, se nos ofrecen una serie de tablas para generar nosotros nuestras propias puertas del reino y entre los ejemplos que vamos a encontrar en estas tablas, sin ir más lejos, está la posibilidad de que la puerta en realidad sea un conjunto de esqueletos que se mueven
o un inmenso ojo cuya pupila sea unas fauces que se abren, o algo más tradicional como, eso sí, el umbral, pero de un material diferente, o un umbral en el que hay decoradas, tiene por decoración toda una serie de runas del caos, por poner algunos ejemplos. El tercer capítulo es el más extenso de este libro. Curiosamente, seguramente sea en el que menos tiempo me voy a detener a hablar. Es el más estimulante, el que más me ha gustado. Es el capítulo que yo creo justifica la adquisición de este suplemento por sí solo. Lo que tenemos en el capítulo 3, Ancient Relics o Reliquias Ancestrales, es un listado con 20 reliquias. ¿Pero qué son estas reliquias? Las reliquias son objetos mágicos, esta vez sí, pero objetos mágicos únicos. Objetos que solamente hay uno en todos los reinos mortales, que tienen toda una leyenda detrás, toda una historia detrás de ellos. Para cada uno de estos 20 objetos, por supuesto, los autores nos proporcionan esa leyenda y que además tienen algún tipo de efecto mecánico muy potente. Tan potente que los propios autores nos dicen que estos objetos mágicos no son objetos que los jugadores puedan blandir de forma permanente en la campaña o en la aventura. Debieran ser el motor de una propia aventura. La misma adquisición de este objeto debiera nutrir muchas sesiones de juego. E incluso la utilización del objeto debiera ser o podría ser el clímax de la aventura que estemos desarrollando alrededor de esta reliquia. No es un artefacto que una vez lo adquieres lo vas a tener para el resto de la campaña. ¿Por qué? Insisto, porque la práctica totalidad de ellos tienen efectos mecánicos muy potentes y no necesariamente positivos. Ojo, algunos de ellos tienen efectos que pueden ser también perjudiciales para los personajes de los jugadores. Pero de nuevo, su poder es tan grande, su leyenda es tan grande que son muchos los que van a querer adquirirlos, hacerse con ellos y utilizarlos para dar cabida a sus propios planes y maquinaciones. ¿Cómo se nos van a presentar? Bueno, pues como he dicho antes, se nos va a decir, se nos va a listar estas 20 reliquias, se nos habla, se nos proporciona la leyenda, la historia detrás del objeto, cómo surgieron o qué los hace únicos. Se nos van a proporcionar los efectos a nivel mecánico, es decir, qué beneficios o perjuicios otorga este objeto. Y además vamos a contar para cada uno de ellos con una aventura de una sola página. Es decir, un gancho, un desarrollo, una conclusión. Es una estructura en gran medida. Podemos cogerla tal y como está para tener una aventura que dure una sola sesión, básicamente. Podemos cogerla tal y como está y hacer una aventura que sea algo más extensa y que nosotros, sesión a sesión, como me suele gustar a mí, ir generando el desarrollo de los acontecimientos, tomando en consideración las diferentes decisiones que toman los personajes de los jugadores. O bien podemos utilizar esta estructura para que sirva de base a una aventura mucho más desarrollada, mucho más larga, escrita por nosotros, que cubra los huecos que a lo mejor aquí pues los autores no han cubierto porque lo dejan más a nuestro criterio, ¿no? Ya digo, si son 20 reliquias, pues este libro también lo que te proporciona son 20 aventuras o 20 estructuras de aventura para utilizarlas si así lo quisieses. Es el capítulo, insisto, más interesante del libro, se justifica su compra y además permitidme deciros que no solamente son estas reliquias útiles tal y como aparecen aquí presentadas. Yo mismo he utilizado alguna de las que veréis en estas páginas para una aventura larga de unas 6-7 sesiones que espero que dure, porque en este momento está en marcha, que estamos dirigiendo en el canal y se llama Segar y Sembrar. Bueno, pues me he servido de uno de estos artefactos, Ogmos, el que dice la verdad, para, ignorando por completo la historia y la trama que aquí se nos propone, introducirlo en mis propias ideas, en mi propio desarrollo, en material que yo ya tenía pensado e ideado, y que sea el motor, el objeto que deben conseguir los personajes de los jugadores para poder cumplir ciertos objetivos de la aventura, ¿no? En el caso de Ogmos, que dice la verdad,
un artefacto cuyo poder es leer las mentes de aquellos que les rodean y señalar quién miente y quién dice la verdad. Bueno, pues en una ciudad como yo les he propuesto, en la que cualquiera puede ser un seguidor de Zench, porque los seguidores de este culto que adora a Zench pueden adoptar la forma que ellos deseen, este artefacto es tremendamente útil. Es la salvación para dirimir quién es leal y quién es el enemigo. Y precisamente la historia va en gran medida de conseguir adquirirlo. Bueno, pues aquí tenéis 20 opciones para incorporar a vuestras propias ideas o, como digo, utilizar el material que hay presente en estas páginas. Para concluir el libro, tenemos un capítulo 4 dedicado a hablarnos en su totalidad de los hechizos infinitos. Esta secuela del necroseísmo que se manifiesta en forma de hechizos o magias que han escapado al control de aquellos que las lanzaron, que rondan por los reinos mortales y que son capaces de generar terribles daños. Incluso parece que las guía algún tipo de voluntad maléfica para matar y destruir ciudades o personas. En general es una disquisición, como digo, una explicación de los hechizos infinitos y de la profesión de los cazadores de hechizos, que básicamente son como magos que se dedican a buscar estos hechizos por los reinos mortales y a intentar disiparlos o destruirlos. Pero también es un capítulo dedicado a ofrecernos ideas de cómo utilizar los hechizos infinitos en nuestras aventuras. Podemos enfocarlos como un enemigo más, es decir, con su propio perfil de estadísticas jugables y tratarlos como un combate contra una especie de adversario absolutamente temible, o tal vez queramos utilizarlos de alguna forma diferente, como yo he hecho en esa aventura que he citado anteriormente, que estoy dirigiendo en el canal, de que sean un obstáculo, sean un peligro, sean una amenaza ante la que los jugadores no se pueden enfrentar, pero que sí pueden intentar evitar. Bueno, pues al final es lo que nosotros queramos hacer de ellos, pero saber, conocer que existen y que son una herramienta que como directores de juego tenemos al alcance de la mano para utilizar en las aventuras, bien sea, por ejemplo, de nuevo, el propio motor de la aventura, el objetivo a batir, el enemigo a batir o incluso un simple obstáculo, un simple peligro que los jugadores deban superar en la consecución de otros objetivos. Quizá la parte negativa que hallo en este capítulo es el hecho de que sí, va a finalizar con un listado de hechizos infinitos, pero varios de los cuales no son nuevos tampoco. Ya los hemos visto recogidos en anteriores publicaciones, como Champions of Order, por ejemplo, o Champions of Death, o Champions of Destruction. Es decir, agradezco, y creo que en este caso sí se justifica un poquito más que haya una recolección de todos estos hechizos infinitos en un único lugar, pero de nuevo, al final es contenido repetido, que es algo que per se a mí me resulta siempre negativo. Y finalizaremos del todo el libro con ese apéndice dedicado a los enemigos de bestiario, que no tendría mucho sentido su presencia en este libro, más aún cuando descubrimos que la inmensa mayoría de estos enemigos que encontramos en estas páginas ya estaban presentes en el bestiario. De nuevo, estamos ante quizá el que a mi criterio sea el gran mal de este suplemento de Artifacts of Power, y es que mucho del contenido que recoge estas páginas ya lo hemos visto publicado anteriormente, no es novedoso. ¿Por qué tenemos este bestiario aquí y por qué tenemos todos estos enemigos repetidos aquí? Hay una razón de ser. Esa razón de ser son las aventuras que acompañan a cada una de las reliquias listadas anteriormente. Y es que en muchas de esas aventuras o estructuras de aventuras se nos citan enemigos concretos y pensando en aquellos jugadores que no tengan al alcance de la mano el bestiario, se incluyen los perfiles de esas criaturas en estas páginas para que esté todo recogido en un único libro, en una única publicación. Entiendo esta razón de ser y por eso no voy a penalizar o no voy a criticar tanto al libro como lo haría si este no fuera el caso. No obstante, eso no quita que, como he dicho anteriormente, para mí el gran mal
de este libro, de esta publicación, sea que quizá más de lo que es habitual, o desde luego mucho más de lo que he visto en otra publicación de Cubicle 7, repite bastante contenido que ya hemos visto anteriormente. Con esto llegamos al final de la reseña y a mi valoración final, mi opinión personal de este Artifacts of Power que tengo aquí ahora mismo en mis manos. Yo creo que más o menos con lo que hemos ido diciendo hasta el momento os habéis podido hacer una idea muy clara de qué es lo bueno del libro y qué es lo malo del libro. Creo que lo positivo vence a lo negativo. En lo positivo, sobre todo, lo principal positivo que tiene este Artifacts of Power es ese capítulo 3, ese capítulo con 20 objetos únicos, con 20 reliquias, que no solamente toda la historia que traen detrás de sí es estimulante y es una adquisición y una introducción novedosa para el juego de rol, sino que además cuenta con 20 estructuras de aventura que podemos coger tal y como están para hacer un one shot, podemos improvisar un poquito con esa estructura para hacer una aventura un poquito más extensa, o bien servirnos de ellas como base para escribir y desarrollar una aventura más larga o incluso quién sabe si una campaña o una campaña corta. Eso es para mí, quizás sea exagerado por mi parte decir que justifica la compra, pero desde luego para mí es una de las razones por las que merece la pena cogerse este libro. También otro aspecto positivo que le encuentro, perdonad, es toda la información de trasfondo que nos proporciona, que nos ayuda a comprender con mayor detalle el funcionamiento de la magia en los reinos mortales. En concreto, cómo permea y cómo influencia a los objetos inanimados. E incluso a los hechizos infinitos, que en sus páginas obtendremos cierta información para poder utilizarlos como villanos, como adversarios a batir o como meros obstáculos, meros inconvenientes que superar. Ya digo, traen sus páginas muchos recursos que vamos, yo creo, a sacar provecho de ellos. Yo mismo he sacado provecho de ellos. Sin embargo, el gran mal de este libro, el que creo que hace que sea un libro menos satisfactorio de lo que han sido otras publicaciones de esta línea de juego, es sin lugar a dudas la cantidad de contenido repetido que trae en sus páginas. Hay mucho material aquí que ya hemos visto presente en otros libros de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Y como no me cansaré de repetir, para ciertas personas esto no tiene por qué ser algo particularmente negativo, pero desde luego para mí sí lo es. Porque para mí es material que vuelvo a tener en otro formato, de otra forma, pero que a mí no me aporta nada novedoso, nada nuevo y que podría haber estado mejor invertido en cosas que sí me resultasen nuevas. Vosotros, al final, sois los que tenéis el poder de decisión, sois los que decidís si queréis tener en vuestra colección Artifacts of Power o si por el contrario consideráis que es un suplemento que podéis vivir sin él, podéis pasar sin él. Yo creo que tiene cosas positivas que lo hacen por lo menos mínimamente recomendable, pero que también hay que ser conscientes de que no es perfecto y que aquí nos vamos a encontrar con ciertas cosas, repetición de contenido sobre todo, que, que pueden echarnos para atrás en su adquisición. Hasta aquí llega la reseña. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado. Si es el caso, no dudéis en darle a me gusta. Si queréis dejar cualquier comentario / pregunta, abajo tenemos los comentarios para que están a vuestra entera disposición para que escribáis. Suscribiros al canal si queréis estar pendientes de partidas, de reseñas, de charlas y de toda una serie de contenido rolero que publicamos aquí en 5 minutos rol, que publicamos un vídeo de rol todos los días prácticamente de la semana. Y por mi parte, nada más. Solamente deciros que os emplazo a futuras reseñas, sean de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o de cualquier otro juego de rol que pueda interesaros y que también estemos reseñando o quién sabe si jugando. Lo dicho, me despido, muchas gracias por vuestro tiempo, adiós.